Advertencia. La historia que escucharán a continuación fue real. Como siempre, mi posición es imparcial, y más que centrarme en la política, trato de comprender cómo sucedió todo. Así, saco una interpretación de lo leído e investigado, para traer una versión que sea digerible. Puedes tomar este video como mero entretenimiento. Claro, trato de informar y apegarme a la realidad lo máximo posible. Pero en tus manos queda el conocer más sobre este tema que trataré a continuación, donde me tomé la libertad de omitir muchos detalles y tecnicismos que, de ponerlos, harían un contenido más pesado de digerir en cuanto a comprensión del mismo se debe. Sin nada más que agregar. Y si te gustan los relatos de terror y oscuros, eres bienvenida y bienvenido. Baja a almorzar con sus amigos. El destino, un restaurante que queda cerca de la zona donde se encontraba su oficina. Uno de sus compañeros lo agarra del brazo y se adelanta del resto del grupo para hablar con él. Inconsciente o conscientemente, deja a Jorge Eliezer Gaitán delante de todos, y antes de mediar cualquier palabra, aparece un extraño con un arma desenfundada. Dispara contra el líder político 3 veces. Este cae gravemente herido al suelo. Las personas que circulan la zona tardaron poco tiempo en darse cuenta que al que habían disparado era uno de los líderes más aclamado y admirado del momento, infundiendo en los presentes una ira incontenible que los impulsó a perseguir a su asesino, Juan Roa Sierra, que intentaba escapar de la turba enfurecida, pero se vio acorralado en una farmacia, donde solo un policía trataba de defenderlo de ser linchado. Algo que fue improductivo, ya que más temprano que tarde lograron agarrar al asesino de Jorge Eliezer Gaitán. No se pudo evitar el ajusticiamiento por parte del pueblo en plena vía pública. Murió por la golpiza que le propinó la gran multitud de personas, mismas que arrastraron su cadáver y lo dejaron frente al Palacio Presidencial. Allí permanecería durante 2 días. Trataron de salvar la vida de Gaitán, pero ya era demasiado tarde. Las radios acosaban a los oyentes con la noticia, repitiéndola una y otra vez, como si se quisiese dar un mensaje subliminal que manipulara al pueblo y lo impulsara a actuar. Emisora liberal número 2 al servicio de la revolución, transmitiendo desde un lugar de la república que a nadie le importa. Pueblo liberal de Colombia, la suerte está echada. No debemos de retroceder un solo instante. El gobierno de Ospina Pérez está tambaleando. Nuestro movimiento se suspende cuando veamos la cabeza de Ospina Pérez rodando por las calles de Bogotá. A la carga, liberales de Colombia, a la carga. El mártir Jorge Eliezer Gaitán, quien vilmente fue asesinado por las manos goras, no puede quedarse impune. Esa muerte debe ser vengada y la vengaremos hasta el último momento. La camarilla Gora, que dirige Laureano Gómez, ha querido acabar con el pueblo liberal de Colombia, asesinándonos como corderos, lanzándonos a la renombrada policía chulavita Gora, llena de ignominias. Trabajadores, campesinos y personas de escasos recursos entraron en cólera, y la capital de Colombia se volvió un caos. El representante, la voz de los más vulnerables, fue silenciada, y con esto surgiría una violencia desbordada producida por la represión que venía de años atrás, y aún estaba presente. Los ciudadanos del común salieron a las calles que quedaron congestionadas. Esto dejó ver que el apoyo que tenía el líder político Gaitán era tal
que podría paralizar el país, y así sucedió. La muerte de Juan Roa Sierra no calmó el descontento de las personas, solo fue el inicio de lo que vendría después, ya que empezaron los saqueos, disturbios, enfrentamientos entre bandos políticos. Los civiles protestarían y pedirían la renuncia del entonces presidente Mariano Ospina Pérez. Esto duraría 3 días seguidos, lo cual parece poco tiempo, pero la violencia era tal que dejaría muchos estragos que impulsaría a la fuerza pública a actuar en contra del pueblo. Una batalla campal se estaba armando en las calles. Corrían rumores de que los policías habían participado en el asesinato del líder político, lo que infundió más ira, y a su vez provocó que varios activos de la fuerza pública cambiaran de bando y ahora se unieran a la rebelión en contra del poder establecido. Ocurrieron varios asaltos en estaciones de policía. Las armas fueron saqueadas y repartidas entre las multitudes iracundas. Ahora las portaban ciudadanos del común. Los que no tenían armas de fuego se hicieron de machetes, azadones, palos, antorchas y todo lo que pudiese ser usado para causar el mayor daño posible. Solo bastaba una razón suficiente que los impulsara a actuar. Se dice que los militares utilizaron tanques para intervenir y calmar el conflicto que se estaba presenciando. Un oficial de alto rango que se transportaba en uno de estos vehículos blindados salió a hablar con las personas que bloqueaban el paso a la entrada del Palacio Presidencial para pedirles la despejaran lo antes posible. Amenazó con atacar, y allí alguien de la multitud disparó en contra del uniformado que moriría y provocaría que los militares accionaran los cañones de los tanques en contra de los manifestantes. Pensaron que las armas sería un elemento disuasorio eficaz para parar las manifestaciones y los destrozos. Pero el pueblo ya le había perdido el miedo a la muerte. Esto sirvió de confidente para que el horror y las masacres cometidas en los días del Bogotazo fueran censuradas y no se supiera el número de muertos que dejó este incidente histórico. Que siendo conscientes de cómo se desarrolló todo y las armas utilizadas para detener el conflicto, deja más que claro que los cadáveres eran tantos que fueron imposibles de contar. Hay registros donde se comenta que el conflicto escaló tanto que ubicaron a militares con francotiradores en las azoteas para abatir a los que estaban participando en las revueltas y los saqueos. Recordemos, la mayoría eran civiles. Esto más que un rumor es una realidad que puede no quiere ser aceptada, pues deja ver cómo las malas decisiones impulsaron a actuar de manera precipitada a las fuerzas policiales y militares, que no sabiendo lo que provocarían, pensaron que usando la fuerza excesiva para disuadir los disturbios sería suficiente. Pero esto avivó aún más la violencia del momento. Quizás si se hubiesen priorizado los diálogos con el pueblo, el Bogotazo no habría escalado a algo tan grande, ya que en un inicio este conflicto solo se vio presente en la capital colombiana, pero luego se replicó en otras ciudades, pueblos y departamentos. Los destrozos eran masivos, y se optó por resolver esta crisis social de manera bélica, para mostrar el poderío armamentístico el cual poseía el Estado. Y años más tarde, esto marcaría un punto y aparte en la historia del país, y se combatirían a las guerrillas y grupos armados sin miramiento, y sin permitir tener un cese al fuego o acuerdos de paz que servirían para que inocentes no se vieran involucrados en estas guerras. En el Bogotazo, se vieron afectadas ambas partes, tanto los ciudadanos como el Estado sufrieron bajas importantes, y la Atenas suramericana nunca volvería a ser la misma. Años de progreso quedaron sepultados junto a los cuerpos que se pudrían en las calles. Esto dejó ver que ignorar pequeños problemas sociales y culturales pueden llevar a un país a una gran ruina y depresión. Pero aún hay esperanza, y los diálogos que en su momento fueron ignorados hoy se están tomando en cuenta. Quizá no volvamos a ver la Atenas suramericana, pero sí un lugar más tranquilo, donde se pueda debatir sin caer en fanatismos tontos, que lo único que dejan es estragos y desolación. Para finalizar, quiero comunicarles amargamente que la serie de los bandoleros llega a su final, o al menos de momento. Investigando, me di cuenta que aún soy muy ignorante en muchos aspectos,
Y pese a ser una sola persona la que está detrás de estos documentales caseros, quiero hacer mi mayor esfuerzo para entregar una información que al menos tenga algo de verdad. Que al menos, cuando la escuches, te dé un poco de confianza. Quiero agradecerle especialmente al canal de Cadejos, quien fue el que me recomendó hablar sobre Sangre Negra, el video que lo inició todo, y que de momento es el más viral de mi canal. Como muchos de ustedes, llegué sabiendo absolutamente nada sobre el pasado de mi país, y gracias a su compañía y apoyo brindada, en cada video que subí, me impulsaron a descubrir, a indagar sobre el pasado, sobre el porqué. Aquí se despide la serie de los bandoleros, pero no se desanimen, el canal sigue, y las historias de terror y cortos ahora se harán más presentes. Una nueva era comienza, y estaría agradecido de que me acompañaran y vieran que se vienen grandes cosas. Hasta la próxima.